Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Bienvenidos a esta nueva edición de Viaje a nuestro interior, un programa que realizamos desde el Centro de Atención Familiar Nazaret, acompañados de estos profesionales, los psicólogos, que nos pueden orientar en muchos temas que sabemos que son importantes para nuestras familias. Le vamos a dar la bienvenida a Napoleón, nuestro psicólogo del centro, que con tanto gusto nos acompaña. Napoleón, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Bueno, Sora Adriana, muchas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes que nos están sintonizando a esta hora. Y bueno, con toda la intención del mundo para hacer ese programa el día de hoy. Bueno, y tenemos un programa muy interesante porque yo creo que ustedes desde su casa les van a surgir muchas preguntas, pero puede ser que también encuentren muchas respuestas. Vamos a hablar de los miedos y vamos a descubrir de dónde proceden algunos miedos y cuáles miedos son reales o irreales. Entonces, para que nosotros nos vamos aquí identificando a veces por esos miedos que algunos llegamos a sentir. Antes de hablar del miedo, vamos a hablar de 3 palabras o 3 definiciones que nos van a ayudar a identificar nuestros propios miedos. Cuéntanos, Napoleón, cuáles son esas 3 palabras. Eso, como usted bien lo dijo, Sora Adriana, la idea es que podamos identificar y saber diferenciar estos 3 conceptos de los cuales vamos a hablar hoy, que van a ser el miedo, la angustia y la ansiedad, ¿cierto? Me gustaría empezar con la angustia, ya que a base de la angustia se deriva el miedo que sería una intensa o una angustia exacerbada o una angustia intensa, ¿cierto? Entonces, el significado de angustia, ¿cuál sería? Un estado de intranquilidad o inquietud. ¿Hacia qué? Hacia una amenaza o un peligro, ya sea real, por ejemplo, que a uno lo atropelle un carro, o imaginaria, ya sería, digamos, que miedo a un ratón o a una cucaracha, ¿cierto? Y la ansiedad sería, digamos, que un estado de intranquilidad sobre un hecho al cual yo no sé qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, ahorita con Sora Adriana hablábamos de eso, que normalmente, por ejemplo, cuando uno va a salir a exponer, uno empieza a generar ansiedad. ¿Cómo sé que empiezo a generar ansiedad? Pues primero se empiezan a notar cambios fisiológicos, ¿cierto? Por ejemplo, la sudoración en la mano, el temblor exacerbado o el temblor intenso, la taquicardia o la aceleración de los latidos del corazón, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces eso sería la ansiedad. La angustia sería, digamos, que ese estado de intranquilidad sobre un hecho o una amenaza, algo que sé que me puede traer algo malo o que me puede traer un peligro, ya sea o inmediatamente, a corto plazo o a largo plazo. Y el miedo ya se empezaría a derivar de esa misma angustia, que sería, el miedo sería una angustia intensa. Y digamos que a base de ese miedo pues podemos dividir 2 cosas, que sería el miedo real y el miedo irreal, o el miedo racional y el miedo irracional. Bueno, ahí vamos a hablar entonces un poco de lo que serían ya sí los miedos y las fobias, ¿verdad? Que es a lo que nos vamos pues a referir un poquito, y que todos en la vida tenemos miedo a algo, o a cosas muy grandes que nos pueden hacer daño, pero lo que ya decíamos, o a cosas tan pequeñas que si uno se pone a razonar, uno dice, ¿qué me puede hacer de mal un insecto o algún animalito de esos tan pequeños que inclusive son hasta indefensos frente al tamaño que nosotros tenemos?
Y qué bueno que ustedes también pues se pregunten cómo ayudan a otras personas en esos miedos, porque a veces nosotros somos muy echadores de broma y lo que hacemos es como asustar, como amenazar al otro cuando conocemos su propia debilidad ante algunos miedos. Entonces hablemos un poquito ya lo que sería el miedo y las fobias, o los miedos reales o miedos irreales, porque a veces nosotros estamos llenos de esos miedos y no nos dejan a veces avanzar, porque uno en vez de tratar de quitárselos, a veces tratamos de consentirlos, y por eso muchas personas, inclusive adultas, tenemos algunos miedos o algunas fobias. Listo, bueno, empezando, vamos a hablar sobre el miedo racional, ¿cierto? El miedo racional, que digamos que es el miedo que tiene una sustentación lógica. Por ejemplo, ahorita hablábamos con el ser atropellado. En realidad, de varias personas sería normal y sería aceptable pues que le tuvieran miedo a ser atropellado o a hacer que un automóvil pues le pase por encima, y etcétera, etcétera. Eso sería un miedo racional. Entonces, a base de eso también se va a desprender lo que son las fobias o los miedos irracionales. ¿Por qué utilizamos el término irracional? Porque está fuera de la lógica comprender que ese miedo pues provenga de algo tan sencillo. Provenga de algo tan sencillo. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, una cucaracha, por ejemplo, un ratón. Nosotros sabemos que un ratón a nosotros no nos puede causar mayor daño. Un ratón no nos puede matar. Un ratón no puede atentar gravemente e intensamente contra nuestra salud física, pero sí puede producir secuelas o puede producir daño a nuestro estado mental, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque fuera de ese miedo irracional, ese miedo que yo le tengo a un ratón, está ocultando algo que nosotros no sabemos qué es. Normalmente nosotros llamamos a eso un miedo inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque aunque haya un objeto de partida, que es el ratón, hay algo a lo cual yo estoy teniendo un miedo exacerbado o una angustia tan intensa que me lleva a pararme en una mesa, a tirarle todo, porque le tengo esa angustia tan intensa que creo que me va a atentar contra mí, tanto mi integridad física como mental, y etcétera, etcétera. Bueno, que sería también el mismo miedo que tenemos a las cucarachas. Cuando uno ve un animal tan pequeño, uno ve que la gente hace todo un teatro, y bueno, a veces hasta echamos broma. Yo soy una de las que digo, es muy gracioso ver una persona cómo se pone frente a esos miedos, porque uno dice, es que es tan pequeñito ese animal que nunca, más bien con los gritos que uno genera, los animales hasta se van a ir. Entonces yo creo que con este programa pues nosotros también empecemos a descubrir qué tenemos que hacer para poder combatir estos miedos que son irracionales, que uno dice, no, es que son tan pequeños que no nos pueden hacer nada, eso lo entendemos, pero de qué manera podemos controlarnos en el momento que nos encontramos frente a la circunstancia. Bueno, con lo que nos acaba de decir Sor Adriana, pues lo esencial es identificar cuáles son los miedos que pues yo manifiesto en el entorno, ¿cierto? Yo puedo tener miedo, digamos que a un pitbull, que pues conocemos las características de este canino, y digamos que este sí nos puede traer un peligro o una amenaza a nuestra integridad, tanto física como mental. La idea es que a base de este programa ustedes televidentes puedan identificar la diferencia entre un miedo y una fobia, y si estoy manifestando o estoy viendo que tengo una fobia, la idea es que no sé, se acerque a nuestro centro, de que poco a poco vaya identificando qué, cómo y cuándo se empezó a manifestar esta fobia, y digamos que eso va a estar ligado mucho a la historia personal de cada sujeto o cada individuo. ¿Por qué no nos vamos a
a ligar a esto, digamos que a lo que ha pasado antes en la vida de ustedes televidentes, porque a base de eso vamos a identificar qué es lo que detonó o por qué inició esta fobia o este miedo irracional, porque se empezó a manifestar sabiendo que un ratón no me puede hacer daño, de que una cucaracha, pues yo al verla, yo pego un grito o pego un salto, de que yo donde veo una cucaracha pasar acá, pues yo me montaría en la silla. La idea es esa, pero muchas veces no vamos a ser capaces de afrontar o de darle una solvencia adecuada a estas fobias adecuadamente, ¿cierto? Porque básicamente nosotros tenemos que tener un acompañamiento para identificar a qué le tenemos miedo en verdad. Normalmente pues a esa cucaracha o ese ratón va a ser un objeto al cual yo voy a depositar ese miedo, pero en realidad ese miedo está depositado en algo que no sabemos, algo que es inconsciente para nosotros y que la idea es identificarlo poco a poco. Napoleón, y una vez ve que en la infancia nosotros somos muy, digamos, lo hacemos hasta inconscientes, de asustar a los bebés, de decirles que hay algo miedoso en tal lugar para que no entren. Eso también afecta y esos son los recuerdos que después de adulto nos hacen mal. ¿Cómo le podemos enseñar entonces a la gente para que nosotros empecemos a educar a los niños, pues a no llenarlos de todos esos temores, podríamos decirlo así? Bueno, digamos que esa sección o esos tips van más ligados a los padres y a los cuidadores de estos niños, porque digamos que es algo muy habitual en nuestro contexto. Nosotros brindarle al niño para que obedezca algún objeto de temor o algún objeto al cual ellos le van a generar un miedo. Entonces vemos acá que los padres les dicen, no, es que viene el coco, ajá, no, es que viene el chucho. Entonces los niños ya le van a empezar a tener miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque normalmente el coco, el chucho y esos personajes inanimados, ajá, ficticios, pues están más ligados a la oscuridad. De todas maneras, pues estar ligados a la oscuridad es, digamos que cuentas alegres, porque cada persona va a reaccionar a algo de una manera diferente. Por ejemplo, a la correa, que es algo habitual en nuestro contexto, que entonces le ponemos San Martín, ajá, creo que es que le ponen, y digamos que entonces empieza a generar esa angustia. Cuando se escucha mencionar San Martín, ellos inmediatamente lo van a referenciar con un castigo, con la correa, y eso les va a empezar a generar ciertos montos de ansiedad. Esos montos de ansiedad se van a convertir en una angustia exacerbada, a un miedo tanto racional como irracional. Y fuera de eso va a generar un miedo que tal vez se quede como un miedo racional, o se convierta en una fobia, un miedo irracional. A lo cual digamos que los padres deberían tener mucho más cuidado con esos señalamientos, porque un niño va a ser muy sensible en sus primeros años de vida, digamos que en los 10, 15 primeros años de vida, pero la idea es que ustedes como padres sean muy creativos a la hora de infundir una norma o una ley dentro de su hogar, y no siempre recurrir al temor o al infundir un miedo para, digamos que, controlar o manejar las actitudes y los comportamientos de su hijo. Claro, y ahí es donde uno pues aprende lo que es en la parte espiritual. Yo quiero a alguien por miedo o porque realmente por amor. O sea, yo obedezco, ¿por qué? Porque le tengo miedo a que esa persona se enoje, o porque la respeto tanto que no la quiero llevar la contraria. Entonces, qué bueno ustedes, padres de familia, que también antes de corregir a un niño, antes de enseñarle pues todas estas normas, usted también se haga la pregunta, ¿qué quiero yo formar en este niño? Que me tenga miedo o que me tenga respeto, que aprenda la norma porque él va a ser un buen ciudadano, o que realmente vea en mí
una persona autoritaria. Y eso nos va a ayudar muchísimo para uno depurar cuando quiere ayudar a otro en la vida o cuando queremos solamente poner autoridad, porque nosotros tenemos la seguridad de esos los temores de acuerdo a lo que en la casa pues nos han enseñado. Entonces, un padre de familia no nace con un manual, ya no nace hecho, pero en la vida se va adquiriendo pues ciertos conocimientos, pedir ayuda para que nosotros formemos pues estos hombres y estas mujeres, primero valientes, pero segundo seguros, que puedan ayudar a otras personas a crecer con armonía. Bueno, muy bien, Sora Adriana, pues eso sería, digamos que, un resumen de todo lo que hemos hablado. Entonces, sobre eso, sobre la imposición de la norma como padre, pues debemos empezar a considerar algo, que muy bien lo decía Sora Adriana, que es el deber y el querer. Esas palabras en realidad son muy diferentes entre sí, porque el deber va más ligado a una obligación que me está imponiendo ya sea mi padre, mi abuela, mi madre, algún miembro de mi familia o digamos que un profesor. Pero el querer parte de ese acto voluntario de querer por iniciativa propia, de estar motivado a realizar una acción. Entonces ahí pues estamos intentando formar de manera adecuada a los niños para que pues evitemos estos miedos y estas fobias. Y fuera de eso pues estaríamos educando tanto en valores como en responsabilidades a nuestros hijos, partiendo de esta diferencia del deber y el querer. Claro, vamos a hablar de algo pues también que se da mucho en nuestro ambiente cultural, y es el miedo que los niños tienen, ya lo decíamos, pues a la oscuridad, el miedo que el niño tiene a quedarse solo. ¿Cómo un padre de familia o un cuidador de estos niños puede ayudarlos para vencer esas fobias o esos miedos? Bueno, ahí básicamente nos tenemos que limitar a la historia personal de ese niño, ¿cierto? Digamos que pongamos el ejemplo de un niño de 5 años. Normalmente cuando un niño de 5 años le tiene miedo a la oscuridad, le tiene pavor a quedarse solo en las noches, pues ha habido una falla o una carencia dentro del vínculo que yo establecí como el cuidador primario de esa personita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como lo dijo Sora Adriana, es digamos que tal vez lo dejó, tal vez le infundió un miedo, tal vez a base de características propias de la familia, pues ese niño va a tener un miedo adicional. Entonces la idea sería identificarlo y digamos tener un apoyo adicional, ya sea mediante la ayuda de un profesional de la psicología o de la salud mental, que sería lo adecuado. Pero en realidad a base de esto no hay tips o no hay consejos o no hay pasos a seguir, sino digamos que brindarle un espacio adecuado al niño, y si el niño está manifestando terrores nocturnos, pesadillas y etcétera, etcétera, lo más adecuado y viendo la edad corta del niño es remitirlo o vulgarmente llevarlo a un psicólogo, ya que a base de eso vamos a comprender mucho más digamos que la dinámica tanto de la familia como del niño, y vamos a saber de dónde parte este miedo, esta fobia, este terror, y plantearnos objetivos y empezar a reconstruir lo que está llevando al niño a realizar estas conductas. Claro que sí, y no podemos forzar. Uno a veces ve padres en el afán de que el niño supere eso, como a veces hay ciertos castigos, vemos las reacciones de los niños que se vuelven agresivos, que le cogen pereza a los papás, que no quieren que llegue la noche porque saben que va a ser un problema, un castigo. Entonces yo creo que sí tenemos que ser primero muy misericordiosos, porque es que estamos formando al hombre del mañana, al hombre seguro que puede en otros ambientes hacer las cosas bien, porque a veces lo que nosotros recibimos en la infancia
es lo que nos va a ayudar a tener las seguridades cuando seamos adultos. Y que ustedes, padres de familia, tienen en las manos un tesoro. Ustedes ven si lo pulen, si lo deforman, o si realmente estamos buscando pues todas estas herramientas que nos ofrece el mundo de hoy para poder construir a gente sin tantos temores. Bueno, y yo creo que es muy interesante pues este tema, o se hace muy interesante porque yo creo que todos hemos pasado esa etapa del miedo, de las fobias, si no en la infancia, a veces también como adultos. Y es muy normal que usted consiga una persona que te diga, yo no leo en público porque me da mucho miedo, yo no voy a las alturas porque le tengo miedo a un ascensor, a una escalera eléctrica. Y entonces yo creo que también es muy importante que le dediquemos un tiempo a hablar de estos miedos o fobias de los adultos y de qué manera poder un poquito empezar a superarlas. Bueno, este tema es de especial importancia porque nosotros como adultos vamos a transmitir una imagen a la sociedad, ¿cierto? Ahorita hablamos, digamos, que la importancia de brindarle un espacio adecuado a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Pero normalmente lo hablamos, pero no lo aplicamos. La idea como adulto preocupado por una adecuada sociedad y una sociedad responsable con su población más joven, es que poco a poco empecemos a mirar e identificar lo que a nosotros nos genera más miedo, más angustia, y digamos que si ese miedo o esa fobia está alterando la cotidianidad de lo que día a día estoy realizando. Entonces aquí vienen, como usted muy bien lo decía, digamos que miedo a las alturas, miedo al encierro, no sé, al encierro, miedo a espacios muy abiertos, ¿cierto? Y digamos que como lo decía también Sora Adriana ahora, pues lo vemos más o menos como un chiste. Y lo cual para nosotros que no tenemos ese miedo o esa fobia, pues va a ser muy gracioso. Pero para la persona que está viviendo eso, pues es muy duro, no creo que lo sea así. Porque a esa persona le está generando angustia, le está generando sensación de temor o de miedo, para lo cual a nosotros pues nos está generando un motivo de burla o de risa. Entonces súmele que tengo un miedo incontrolable a las alturas, y fuera de eso pues tengo a personas al lado burlándose de esa condición o de ese estado. Entonces es muy difícil, y es adecuado y es primordial que nosotros como adultos y pues ya como adultos responsables generemos la conciencia de que eso se debe respetar, de que yo debo respetar al otro, de que yo debo infundir ese respeto hacia las demás personas, tanto a los adultos como a los niños o a los adolescentes. Y eso va a marcar un aspecto importante, ya que vamos a vincularnos o relacionarnos desde el respeto, el cual es uno de los valores más primordiales que en nuestra sociedad debemos realizar o expresar. Claro, porque esos miedos al fin y al cabo se pueden convertir como en vergüenza. Entonces empezamos a tener personas que no revelan su realidad por tener miedo a una burla, a no ser comprendidos, a ser aislados inclusive del grupo. Yo me acuerdo que en la juventud pues teníamos amigos que les tenían el terror a meterse en un ascensor, y entonces uno veía que hacía ciertas invitaciones a un centro comercial y ellos decían no puedo, pero ese no puedo iba acompañado de no ser burlado por nosotros porque le tenía miedo a tener que entrar en un ascensor cuando todo el grupo iba a utilizar ese medio para desplazarse en un centro comercial. Entonces lo que usted dice es muy cierto, el respeto al otro, crearle al otro la seguridad, que conozco que le tiene miedo a ciertas cosas, pero lo voy a comprender, inclusive lo voy a animar para que poco a poco pues vaya enfrentando esos miedos, que creo que también sería una herramienta con los amigos, con los familiares, porque a veces creemos que el adulto no tiene derecho a sentir miedos, o que le exigimos al otro, como se decía a veces, una cosa muy equivocada es que los hombres no lloran.
Entonces no, tiene que mostrar siempre la fortaleza. Entonces, ¿cómo podemos también pues ayudar? ¿O qué otra cosa le podemos recomendar a las personas que tengan amigos con esas fobias o con esos miedos? Bueno, primero que todo, la idea sería identificar si esa persona está teniendo un miedo o una fobia. Ya con el miedo, pues sí tendríamos un lineamiento claro sobre cómo empezar a que esa persona empiece a dejar ese miedo sobre ese objeto o un momento o bueno, ya la particularidad de ese miedo pues nos irá diciendo. Pero si es una fobia, un miedo irracional a algo que pues por características propias de ese objeto pues no nos puede traer una amenaza directa a nuestra integridad física. Entonces, ¿cómo empezar a actuar sobre el miedo o esa fobia? Pues con el miedo, pues la cotidianidad de la persona pues puede empezar, digamos que, a fomentar eso, a que poco a poco pues se vaya perdiendo ese miedo. Fuera de eso, pues la red social, las personas más cercanas a esa persona pues también van a hacer, digamos que, un apoyo muy importante, ya que poco a poco pues esas personas le irán brindando la ayuda necesaria para que poco a poco pues pueda perder ese miedo. Pero cuando es una fobia, un objeto al cual yo le tengo miedo, pero que detrás de ese objeto está el miedo de origen, creo que sí sería adecuado, y pues por mis años de formación creo que es necesario hablarlo con un profesional de la salud, y digamos que sería el paso más adecuado a seguir. Claro, o sea que una fobia sí se puede superar, pero buscando ayuda. O sea, porque tampoco creamos que los que le tenemos fobias a ciertas cosas, entonces hasta aquí llegué. No, para todo hoy en día hay ayuda, y lo importante es que usted tome la decisión. Si sigue así, a veces teniendo que mentir para que no le descubran su debilidad, o bueno, dar un paso hacia adelante y decir, no, hay ayudas y yo lo quiero superar, porque ya decimos que somos responsables de otros que están a nuestro lado. Y no sé si me corriges, Napoleón, pero hay miedos que se contagian, que se convierten en fobias colectivas. Que díganos cómo se puede pues también evitar que esto se convierta en un miedo colectivo, o qué podemos hacer para evitar que a veces le transmitamos a los otros pues esto que nosotros tenemos interno. Bueno, a eso digamos que nos referimos a una palabra técnica que es el contagio. ¿Qué es el contagio? Yo transmitirle a la otra persona un miedo, ¿cierto? Y fuera de ese contagio, lo próximo que se sigue es la sugestión, que ya sería, digamos que, ese miedo colectivo, el cual yo infundo a una persona para que se manifieste de igual manera a la cual yo la estoy presentando, ¿cierto? Un caso muy claro que pasó, digamos que hace algunos años, fue de unas niñas que ingirieron algunas pastillas o las vacunaron sobre una enfermedad, no me acuerdo exactamente, pero las niñas empezaron a manifestar ciertos síntomas que alarmó, digamos que, a toda la comunidad. A lo último pues se demostró que había sido una sugestión, a la cual había sido infundida por una de las compañeras, y etcétera, etcétera. Pero entonces debemos tener cuidado con eso. Pues pues nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de cuestionar todo lo que nos están diciendo, ya sea lo que nosotros les estamos diciendo por este medio televisivo o mediante una charla común, informarnos, investigar, y etcétera, etcétera. Lo importante es no quedarnos con la duda o con la inquietud e investigar lo que me dijeron o lo que llegó a mí. Claro, yo me acuerdo que en la infancia, no sé si eso es bueno o malo, pero para mí fue muy bueno, era que mi papá, cada vez que uno decía, siento un ruido, él decía, venga, vamos a ver qué hay. Y uno se descubría que tras de ese ruido había un gato que estaba en el techo, había algún movimiento de una hoja de un árbol, y uno crecía como en seguridad.
Yo ahora soy capaz de estar en lugares sola, caminar por la calle sin tantos temores, pero es porque en la infancia hubo alguien que me decía, no, exploremos de dónde viene el miedo. Y eso a uno le ayuda a adquirir seguridades. También en la vida pues de adultos, también uno no quedarse pensando o contemplando ese miedo, ese pánico del momento, sin antes razonar un poco de dónde viene, qué siento, a qué se parece y si estoy solo o estoy acompañado, qué ayuda buscaría. Yo creo que también nosotros tenemos que buscar, como se dice, depurar lo que estoy sintiendo para buscar una forma de salir adelante y no hacer estos miedos pues colectivos que a veces se convierten en cosas difíciles de atender. Uno ve cuando va a los colegios y ve ese grupo de niños de todo un grado buscando ayuda porque sintieron un ruido. Entonces lo sintió el primero, pero los demás nunca lo sintieron porque es que el otro dijo. Y al final es como muy difícil controlar a 50 cuando a uno solo se podía ayudar más inmediato. No sé, Napoleón, ¿qué le recomendamos pues a estos miedos colectivos? Un profesor, ¿qué tiene que hacer ante ese miedo? Un adulto que se consigue con un grupo de niños que están tan asustados. ¿Cuál sería la herramienta que pueden utilizar en ese momento para poder comprender la situación? Bueno, el consejo digamos que sería acompañar todo ese proceso, empezar aclarando y digamos que primero preguntarles sobre qué empieza ese miedo. Exacto. Y luego empezar a aclarar poco a poco sobre lo que ese miedo infunde o ese miedo imparte, ya que el acompañamiento, como usted lo decía, es el aspecto más importante del cual nosotros nos guiamos como herramienta para combatir esto. Y para un profesor sería su herramienta principal y primordial, diría yo, ya que mediante ese acompañamiento y mediante esa exploración de ese miedo, pues los niños van a tener una mirada diferente. A base de esa mirada diferente van a replantear su pensar y van a reconstruir algo nuevo a lo cual van a concluir. Claro, yo creo que lo prohibido es que nos burlemos, que creamos en el otro. Y lo segundo ya, exploremos hasta que el otro quede convencido que fue más algo imaginario que real. Y eso va a hacer que nosotros, cuando tenemos personas bajo nuestra responsabilidad, también aprendamos, como se dice, a controlarnos y a infundir un poco de seguridades para que pues seamos como más útiles en la sociedad, bueno, y aprendamos a adquirir estas herramientas que también son habilidades para nuestra vida. Bueno, sabemos que es un tema que se hace cada vez más interesante, que surgen como más ideas, porque todos hemos pasado pues esta experiencia de miedos, unos superados, otros todavía seguirán ahí, pero que nosotros pues aprendamos a tener esa actitud de valentía, a ir un poco más hacia adelante, a crear algunas habilidades para la vida y bueno, poder ayudar a otros para que esto no se convierta simplemente en una burla, sino que se convierta en el respeto y la ayuda al que está a nuestro lado. Napoleón, no sé qué más te queda por decirnos y si no, pues vamos a invitar a las personas para otro programa. Bueno, por mi parte, pues quedaría muchas cosas por decir, pero por el momento la idea es que pues nosotros como padres brindemos un acompañamiento tanto oportuno y adecuado a nuestros niños. Y nosotros como adultos tenemos la responsabilidad tanto de identificar esos miedos que nos están generando y el respetar a esas personas que están manifestando un miedo sobre un objeto o una acción. Y de resto ya sería agradecerle a los televidentes por escucharnos y la idea es que nos sigan sintonizando. Bueno, entonces gracias a Napoleón por esas palabras tan sabias y a ustedes por dejar este ratico para escucharnos. Esperamos que haya sido muy útil este tema. Que Dios los bendiga y nos veremos en otra próxima oportunidad. Un viaje a nuestro interior.
En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos un viaje a nuestro interior.